reto que tenemos aquí adelante nos confronta desde varios puntos de vista, ¿no? Y es que entender claramente qué significa gobierno frente a la gestión de los datos, por qué la palabra inteligente empieza a ser eh, algo clave dentro de la visión en esta década, y especialmente cómo podemos de manera colaborativa en las organizaciones implementar esta transformación en la toma de decisiones y la configuración de los activos de datos para, digamos, desarrollar las estrategias del negocio y, digamos, enriquecer esa capacidad que tiene la organización como una visión futura del potencial que puede desarrollar durante esta década, que es un reto bien interesante. Quiero comenzar con una reflexión importante de una que hicimos en un proyecto, ¿sí? Una reflexión de Schlumberger sobre la contribución de los activos de datos. ¿Por qué hablamos de activos de datos en esta década? ¿Por qué es tan importante ese concepto? Entonces hablamos de que el modelo simplificado de un activo, ¿cierto? Es que uno lo involucra básicamente en una contribución interna y una contribución externa, ¿no? Digamos, desde el punto de vista interno, son activos, ¿cierto? Que son, por ejemplo, tangibles, ¿sí? Como un edificio, los vehículos de la organización, maquinarias, bien, toda esa parte que digamos está diseñada para que las operaciones se mejoren, se incremente la capacidad de producción y todos esos componentes, pero requiere que los activos sean desarrollados también. Significa que para poder desarrollar esos activos hay que involucrar varios componentes vitales para que a veces no lo entendemos claramente, y son 4 elementos que los tenemos ahí en el gráfico: las personas, los datos, las herramientas o la tecnología y los procesos. Y uno se pregunta, bueno, normalmente lo que hacemos es, si hay que invertir, hay que comprar tecnologías o montar un proceso, entrenar la gente, y ahí se producen los datos, ¿no? Y vamos trabajando sobre ellos. Pero el hallazgo interesante sobre este modelo de un activo de datos fue el siguiente. Imagínense, apareció con el estudio en tiempo el porcentaje de contribución de los activos al valor total generado en la organización. Y oh sorpresa, el asunto que apareció fue un asunto que nos pone a reflexionar mucho. Uno esperaba otro tipo de cifras, pero vemos que la que encabeza la contribución al valor total generado en la organización fueron los datos. El 38.5% fue el impacto en el valor generado, el porcentaje de contribución. Entonces, ¿cómo así? Los datos fueron los que más impactaron a nivel de la organización. Y el segundo, que son las personas. Fíjense la importancia de estos dos: las personas y los datos. Estamos hablando del 70%, es casi el Pareto, ¿sí? Y después viene el siguiente, que es el 15.1%, que son la tecnología, y de último el 13.7%, los procesos. Entonces uno dice, opa, hay que hacer cambios en la organización. Aquí hay un tema de abordaje de cómo vamos a gobernar y gestionar este tipo de contribución para que sea
optimizada y responda a los retos que el mercado está poniéndonos contra la pared, ¿no? Desde ahí lo que podemos sacar en conclusión es que este modelo de desarrollo de activos de Schlumberger toca esos 4 componentes: personas, herramientas, datos y procesos, y esa contribución de más del 1/3%, ¿sí? En este caso fue en las actividades típicas de una petrolera, nos llama la atención y nos focaliza en dónde es la prioridad de invertir en esta década. Cuando estamos hablando de monetización, como estamos hablando de los datos como un activo, y nos damos cuenta de que llevábamos tiempo sin claramente entender el esfuerzo importante que hay que hacer para ese cambio. Entonces eso nos ubica en un cambio fundamental de manejar el gobierno y la gestión de activos como un esquema estratégico en la organización. Y se pregunta, bueno, si esto es así de crítico, ¿por qué no hay unos objetivos en el mapa estratégico de la organización que reflejen esa prioridad y esos, digamos, retos que requiere la organización abordar de manera inteligente y de manera colaborativa? Porque todos los equipos humanos, los roles y responsabilidades tendrán que focalizarse también a abordar este tipo digamos, de oportunidad que está ofreciendo esta década para desarrollar ese tipo de enfoques en las organizaciones, ¿no? Ha habido muchos casos. Este tipo de reflexiones se han aplicado en diferentes segmentos de mercado y organizaciones que han dado ya el paso para empezar a mejorar esas capacidades empresariales para enfrentar este tipo de retos del mercado. Eso significa también que debemos mirar la cadena de valor de los activos de datos, cómo se está desarrollando, porque si es un activo, cómo se está produciendo, cómo se está usando y cómo está creciendo el valor de esos datos en el tiempo, desde que comienza, digamos, a identificarse, registrarse y procesarse, ¿sí? A lo largo de su ciclo de vida, ¿sí? Y cómo utilizamos esos datos para analizar, liberar y difundir, digamos, la información que ha sido, digamos, configurada con base en esos datos, ¿sí? Y proceder a relacionar, incentivar e influir en la cultura y en la toma de decisiones de la organización. Y eso definitivamente nos obliga a que el uso, el cambio y la reutilización de esos datos, que ya son, digamos, el reflejo de ese valor generado y del enriquecimiento de ese dato, el desarrollo de capacidades analíticas en la organización que permita, digamos, aplicarlo en las operaciones y apoyar la estrategia de los negocios, ¿no? Entonces eso, digamos, nos pone a pensar, bueno, yo tengo que intervenir, tengo que empezar a tomar decisiones más inteligentes y de manera colaborativa para generar un impacto en el valor de los activos de manera importante. Entonces, digamos que para tomar este tipo de decisiones, lo que nos acerca a la reflexión fue entender claramente que hay una directa relación entre los datos, la información, el conocimiento y la toma de decisiones inteligente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos unas métricas de desempeño, ¿cierto? Unas acciones y resultados que deberían generar el valor que nosotros estamos esperando. Entonces, el tener esta visión
de integración nos hace reflexionar también, bueno, ¿y cómo está organizado mi gobierno y gestión de datos, mi gobierno y gestión de información, mi gobierno y gestión del conocimiento en la organización, para poder tomar decisiones inteligentes? Y empezamos a encontrar en las estructuras típicamente islas, ¿cierto? Por aquí está un manejo de datos, por allá otro dato, otros documentos, por aquí se maneja una información y algunas áreas de analíticas. La gestión del conocimiento la tenemos ubicada parcialmente en algunos elementos reflejados, en otros no se está guardando el conocimiento, no estamos guardando las decisiones que se tomaron de una manera estructurada y digital. Tenemos, digamos, el soporte a las decisiones, pero no el conocimiento generado ni estructurado para eso, ni estamos actualizando ese conocimiento con los cambios en los datos, en la información y las decisiones que se están tomando. Entonces, el reto es, ¿y cómo podemos alinear eso? ¿Y cómo podemos hacer que los datos tengan la calidad correcta cuando y dónde los necesitamos? A soportar una mejor toma de decisiones en toda la organización. ¿Cómo se hace para generar un ambiente de ese tipo de impactos? Entonces, esto nos coloca, a ver, bueno, eso implica transformación, creación, integración, administración, ¿cierto? Entrega y gobierno de la información de manera confiable. ¿Cómo vamos a aprovechar esas decisiones, ¿cierto?, que se están tomando, que se pueden hacer en tiempo real en el mismo punto de contacto, que es el requerimiento actual? Ya estamos necesitando eso con inmediatez. Y ¿cómo estamos tomando las decisiones? ¿Estamos haciendo un esquema retrospectivo solamente? ¿O estamos modelando escenarios y entendiendo en tiempo real el impacto futuro y creando oportunidades digamos, de decisiones prospectivas que me permitan, digamos, avanzar en los modelos de inteligencia analítica cognitiva, involucrar inteligencia artificial, aplicación de ese tipo de modelos matemáticos, estadísticos, que permitan usar elementos predictivos, prescriptivos y cognitivos para reforzar todas estas capacidades, ¿no? Entonces, una de las reflexiones puede ser mirarnos en un espejo y mirar el ser humano como un modelo de gobierno y gestión de decisiones inteligentes colaborativas. Miremos este pequeño video y empecemos esta reflexión con eso. El sistema nervioso es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regula el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior y determina las funciones mentales. Está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, con nervios que del sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El cerebro, órgano principal del sistema, controla el funcionamiento del organismo y la actividad voluntaria. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios e interviene en el equilibrio corporal. El tronco encefálico, sede de centros nerviosos responsables de funciones vitales, constituye el vínculo del cerebro con la médula espinal, que, compuesta por cordones de fibras nerviosas, comunica los órganos superiores y el sistema nervioso periférico. Los estímulos nerviosos exteriores e interiores se transmiten desde los nervios periféricos y la médula espinal hasta el encéfalo, donde se interpretan y se generan respuestas que se transmiten en sentido inverso. Bien, este video nos ilustra
digamos, realmente un sistema cibernético de nivel 2 que integra, ¿cierto?, toda la parte de gestión del sistema nervioso humano y de gobierno del sistema nervioso humano, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, vamos a representar que los nervios serían como los datos que viajan a través de todo el sistema nervioso, ¿sí? Especialmente a través de la médula y el sistema nervioso periférico, que involucra pues todas las extremidades y la parte corporal, y viajan a través de la médula y llegan al cuerpo calloso, digamos aquí el cuerpo calloso, que conecta con el diencéfalo que estamos observando más cerca, ¿no? Esta parte, aquí está el cuerpo calloso en el color morado, y luego llega donde está la parte amarilla, que es el diencéfalo. En ese diencéfalo se transforman los impulsos nerviosos y los demás componentes que generan llegan a este sitio, y a través de la parte amarilla, que es el cuerpo calloso, se conectan con los lóbulos del cerebro, ¿sí? Esos lóbulos del cerebro tienen áreas de conocimiento donde se toman decisiones específicas, individuales, sobre la operación, digamos, de todo el sistema nervioso y los controles de los diferentes órganos y partes de nuestro cuerpo. Después está el cerebelo en el color rojo, que lo ven acá, y él lo que hace es tomar toda esa información de los lóbulos del cerebro, articularla, generar una respuesta integrada para que vaya de nuevo al diencéfalo, y el diencéfalo vuelva a irradie a través de la médula y, digamos, de los órganos de los sentidos, las respuestas integradas colaborativas a través de digamos, un flujo de trabajo que se hacen en el sistema. Entonces estamos viendo que la cantidad de células que intervienen en este proceso tienen el 1% a través del sistema nervioso periférico, y luego está el 19% de las células nerviosas del cuerpo humano, donde está el cerebro y el diencéfalo involucrados. Y finalmente en el cerebelo está el 80% de las células nerviosas, o sea que hay un compromiso y participación integrado, digamos, de monitoreo y control, donde se gobierna y se toman decisiones sobre los demás de manera integrada de lo que deben hacer las partes del cuerpo y los sistemas nerviosos central y periférico. Entonces vemos ahí, la médula es como el sistema de comunicación o el sistema nervioso. Los órganos de los sentidos llegan ahí a la interacción con el cerebro. El diencéfalo maneja la información, se trasladan los datos en información que es integrada, interactuando con el cerebro en donde está el conocimiento, y finalmente la inteligencia en el cerebelo, que está tomando decisiones sobre elementos, digamos, conscientes e inconscientes, y la operación completa del sistema nervioso y los diferentes partes del cuerpo. Entonces uno dice, oye, así debería funcionar una organización. Ese debería ser el esquema que debería aplicar, ¿no? ¿Sí? Y es un sistema que nos hace reflexionar, y James Martin, en un libro que se llama Cybercorp, del año 96, planteó esto, que podría ser una organización, un sistema, una organización sería un modelo sano y sostenible que cree un sistema nervioso digital inteligente para que reaccione, cambie y mantenga gobierno y gestión gerencial y operativa en un balance interno y externo con los demás, digamos, seres o sistemas nerviosos digitales que se conecten, ya sea en un sistema global o en un sistema digamos regional, o de países o de regiones o de diferentes niveles de interacción, ¿sí? Y que puedan estar también los diferentes sectores integrados, interoperando en ese balance interno y externo,
que sean flexibles, rápidos y eficientes. Entonces, estos organismos vivos, ¿cierto? 24/7, tienen todas esas partes interconectadas e interrelacionadas. ¿Y qué tienen involucrado? Personas, procesos, datos, información, conocimiento, decisiones y tecnología interactuando, ¿no? Entonces, este puede ser entonces un enfoque de un reto de una cibercorporación o un concepto cibernético para, digamos, mostrar cómo se gobierna y gestiona un sistema nervioso humano. Y si lo trasladamos a nuestra estructura cibernética, podríamos hablar de que hay unos ecosistemas cibernéticos y en esos ecosistemas hay un flujo de valor digital inteligente. ¿Sí? Que como lo ven acá, ahí tenemos una relación del macroentorno a la izquierda, ¿sí? Y luego un organismo, un ecosistema cibernético que se está involucrando, un ecosistema digital inteligente, sectorial y competitivo, un ecosistema digital inteligente, financiero y monetizable, y un ecosistema digital inteligente, administrativo y tecnológico que interactúan con esta organización digital. Esa organización digital tiene un gobierno colaborativo inteligente y una gestión colaborativa inteligente. Entonces vemos ya una clara ubicación de los elementos de gobierno colaborativo, donde hay una estructura de gobierno, de misión, objetivos, planes, políticas y decisiones, una regulación, riesgos, control e integración, y unos procesos, roles y desempeño inteligente que están monitoreando la interacción entre digamos, el ecosistema cibernético y la organización cibernética. ¿Qué significa esto? Entonces, que hay unos procesos gerenciales y operativos, ¿sí? Que corresponden a los elementos misionales, financieros y, digamos, administrativos de cualquier organización y le permiten, a través de esos flujos de valor digital de datos, información y conocimiento, ¿cierto?, generar y preservar valor para las organizaciones. Y hacia donde vamos en esta década, estamos entrando en una monetización de esos flujos de valor, que es lo que el reto que nos ofrece el sistema y obviamente nos llama a ver cómo evolucionaría un gobierno colaborativo inteligente bajo un modelo digital igual que una gestión colaborativa inteligente. Entonces uno se hace varias preguntas sobre esto. Ok, bueno, ¿y cómo sería ese gobierno inteligente colaborativo de los datos? Entonces empezaría uno a preguntar de qué datos tenemos, qué significan, de dónde vienen, si son seguros o no están seguros, qué reglas o restricciones aplican sobre ellos, qué precisos son esos datos, dónde están almacenados, quiénes son los responsables, quién los está usando, cómo los está usando, cómo puede acceder a esos datos. Entonces, esas respuestas ya requieren una interacción digital permanente en un modelo cibernético que se integre a todos los ecosistemas que empiezan a desarrollarse y a integrarse y automatizarse y a crecer, digamos, en su interacción con un modelo completamente innovador, porque realmente estamos cambiando, rompiendo paradigmas, ¿sí? Como hablaba Kondratiev, que este es un momento de transformación en los, más o menos cada 50 años se está dando este tipo de transformaciones digamos, globales, y ahí tenemos un reto para abordar esta iniciativa de gobierno inteligente colaborativo. Si pensamos en una organización colaborativa inteligente, sería una que tiene un gobierno y gestión estratégico y operativo formulado, planeado, alineado, que lo hace operativo, lo aplica, lo ejecuta y verifica y prueba y se adapta a esa estrategia, que interactúa con otros procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento regulatorio, con su entorno, y con un gobierno y gestión del cambio organizacional por todas esas transformaciones.
y se enfrenta a lo que hace cualquier organización, establece proyectos de iniciativas, programas y proyectos, ese portafolio para desarrollar los cambios, desarrolla modelos de innovación y desarrollo de negocios, productos y servicios, y establece una arquitectura empresarial de procesos y calidad que interactúe y opere en la organización. Entonces vemos los cambios, la estructura de innovación y cómo mantenemos la operación a través de esta arquitectura empresarial, procesos y calidad. De ahí debería responder un modelo integrado, como vimos, de los datos, de la información, del conocimiento y de la inteligencia para la toma de decisiones, establecer un modelo de gobierno y gestión inteligente del desempeño, que integre el gobierno y gestión del desempeño y decisiones, el gobierno y gestión de inteligencia analítica y el gobierno y gestión de información, datos y documentos, en un bloque integrado que permita interactuar con el gobierno y gestión estratégica operativa, el de riesgo y cumplimiento regulatorio y el cambio organizacional. ¿Eso qué capacidades nos va a dar? Entonces nos va a dar un flujo estructurado, una cadena de valor de transformación de datos y documentos en modelos analíticos de información y en inteligencia y conocimiento aplicados a esa organización y a ese sector que se está desarrollando. Obviamente todo esto requiere tecnología, informática y telecomunicaciones para poder ser transformado en un modelo digital, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tipo de ejemplo aplicado ya en organizaciones colombianas que dieron pasos también a armar unos esquemas a nivel de grupo empresarial, donde a través de datos como servicio, ¿cierto? En una cadena estructurada en los diferentes negocios permite generar y preservar valor de los datos y monetizar ese tipo de interacción entre los negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo se formula este tipo de toma de decisiones? Nos referimos a un autor famoso, Bernard Marr, que habla sobre la compañía inteligente y los 5 pasos para obtener una gestión basada en evidencias y una toma de decisiones basadas en evidencias. Entonces digamos que utiliza los mejores datos disponibles para informar su toma de decisiones. Ese es el concepto de organización inteligente. Y esa gestión basada en evidencias lo que permite es tomar decisiones más inteligentes. ¿Como cuáles? Primer paso, la estrategia más inteligente. Significa que hay que identificar las prioridades estratégicas y aceptar sus necesidades reales de información. El siguiente paso sería los datos más inteligentes. Crear indicadores de desempeño relevantes y significativos y crear, digamos, toda esa gestión cualitativa que se adapte a las necesidades de información estratégica que se formularon. Luego tendríamos el tercer paso, es información más inteligente, usando buena evidencia para experimentar y probar las ideas y analizar esos datos y obtener información sólida y confiable en la organización. Y el paso cuarto daríamos una comunicación más inteligente, creando paneles y paquetes de información de gestión informativos y atractivos que proporcionen esa información esencial empaquetada de una manera fácil de leer, o sea que el uso y la apropiación de esa información va a ser mucho más agradable y aceptable por las áreas que están involucradas y los roles y responsabilidades que participan en ello. Y luego tenemos una toma de decisiones más inteligente porque estamos creando una cultura basada en evidencias y convertimos esa información en conocimiento procesable y decisiones reales. Ahí viene el reto tremendo que se nos viene encima, ¿no? Esa es la toma de decisiones más inteligente, implica convertir la información, y esto quiero resaltarlo, en conocimiento procesable y decisiones reales. Entonces estamos hablando de la automatización de ese conocimiento y de las decisiones que estén involucradas, ya sea con una participación
del ser humano o con decisiones autónomas de las máquinas en ese sentido, y la combinación de ambos. Digamos entonces que el proceso que nos plantea Bernard Marr implica pues definir los objetivos y la información necesaria que se requiere para esto, que necesita saber, cuáles son las preguntas importantes que no ha respondido, quién lo necesita saber, cuándo y dónde. Lo siguiente es recoger la información adecuada. Entonces tenemos qué información necesitas para las necesidades que requieres. Si tienes esa información en el formato adecuado y de no serlo, entonces de qué manera la puedes obtener. Luego tienes un análisis de la información y la retroalimentación sobre ella. Y ahí tenemos entonces el análisis y la exposición en el contexto adecuado, la extracción de la información relevante a partir de la información que tenemos. Luego tenemos una presentación y comunicación de la información. ¿Cuál es la mejor manera que vas a presentarla para dar a conocer la toma de decisiones y cuáles son las formas efectivas de reportar y visualizar esa información? En este proceso, entonces, llegamos a crear la evidencia a partir de decisiones, evidencia digital, donde nos asegura que esa evidencia disponible va a ser usada para la mejor toma de decisiones y crear una cultura de conocimiento-acción. Toda esta estructura requiere una infraestructura de tecnología de información y comunicaciones y la aplicación de Business Intelligence y Business Analytica como habilitadores y potenciadores, digamos, de todas esas capacidades organizacionales e individuales. Entonces, el reto que se nos pone a pensar es una triple visión. La triple visión es una visión retrospectiva de qué pasó, tener la capacidad a través de los reportes, análisis de planillas, ¿sí? Digamos, la estadística descriptiva aplicada, digamos, de manera integrada, de manera de análisis de causa raíz y, digamos, transaccionalmente, para poder recoger esa información de lo que ha pasado, mirar cómo estamos actualmente, todos esos indicadores, todos esos mapas estratégicos, scorecard, que me permiten a través de paneles de control y alarma saber en este instante que vamos de acuerdo a lo que estamos desarrollando y la operación actual, y qué deberíamos estar haciendo hacia el futuro, en una visión prospectiva, con modelos de análisis predictivo, prescriptivo y cognitivo, que nos ayudan a entender, a conservar y actualizar ese conocimiento y esa toma de decisiones para así entrenar ese sistema digital que permita ser cada vez más eficiente y eficaz en el apoyo a la toma de decisiones. Y involucrar a las áreas que tienen responsabilidades en el negocio en una decisión compartida entre tecnología, el área de los datos e información y como vimos, ese reto que necesita reforzarse, y las áreas de negocio que intervienen, ¿no? Todo esto tiene que también interactuar con las áreas de riesgo, regulación, y digamos, el desarrollo de capacidades y talento humano que deben estar involucrados en estas desarrollo de capacidades colaborativas inteligentes. Si vemos entonces cómo sería una estructura que genere y preserve valor de los activos de datos. Bajo un modelo así, estaremos viendo la gestión, donde lo que implica es una implementación de estos modelos, la estructuración de servicios y la ejecución de operaciones con esos servicios, que deben reportar a la integración en la parte de gobierno, que dirige, planea, integra, controla y toma decisiones, ¿sí? De manera colaborativa a nivel estratégico, táctico y operativo. Esa es la transformación que ayuda este modelo. Y luego tener un sistema de medición del impacto de la generación y preservación de valor, en incremento de ingresos, optimización de costos, de riesgos y de recursos, capital de trabajo y activos, que serían
las visiones que permitan desarrollar esa capacidad en el tiempo, ese reto que tenemos en esta década. ¿Qué competencias entonces va a tener que implementar en la organización inteligente? La planeación e implementación de objetivos estratégicos claros y el gobierno y gestión de activos de datos. Es un tema clave para poder transformarnos en ese ser digital, colaborativo, inteligente que nos reta en el futuro y actualmente. Diseñar, recoger y monitorear indicadores de resultados significativos, usar esos indicadores, crear una cultura positiva de aprendizaje, obtener el patrocinio, apoyo y adopción de gobierno y gestión de datos y desempeño en la organización, alinear las actividades con los objetivos estratégicos, ¿sí? Y el sistema de gestión de desempeño, mantener esos objetivos refrescados y actualizados, reportar y comunicar bien la información y la toma de decisiones colaborativa, usar la infraestructura adecuada de TI y dar a las personas tiempo y recursos para gobernar y gestionar el desempeño estratégicamente. Eso que genera una fortaleza, ¿cierto?, en el impacto en cada una de las áreas y el negocio en sí, para mejorar la calidad de los documentos y datos, ya sea cualquier tipo de datos, videos, correos electrónicos, información digital de las redes, sonidos, bueno, todo lo que involucre un esquema nomádico que va a estar involucrando los 5 sentidos del ser humano de manera digital, que es el reto también de esta década. El aprendizaje de inteligencia analítica, mejorarlo, y la optimización en la toma de decisiones y el desempeño organizacional. Esos elementos de reto nos ubican en que debemos montar una estructura de gobierno y gestión colaborativa e inteligente que implemente ese gobierno y gestión de datos y documentos, el gobierno y gestión de información y modelos analíticos y el gobierno y gestión de inteligencia y conocimiento en la organización. Para eso entonces tenemos que ubicarnos bien en el DAMA. ¿Cómo se establece esa estructura? Nos recordamos que el ciclo de vida de los datos realmente está agrupando áreas de conocimiento que están centradas en la planeación y diseño de esos datos y de todas las capacidades que estamos planteando, la habilitación y mantenimiento de esas áreas de conocimiento y el uso y mejoras de ellas. Y transversalmente a todas ellas, unas actividades fundacionales que permiten, a través de la calidad de los datos, los metadatos y la seguridad, interactuar con las otras áreas de gestión de los datos, como la arquitectura de datos y modelado, que están incluidos en los procesos de planeación y diseño, como el almacenamiento y operación de datos, los datos maestros y referencia y la integración e interoperabilidad, que se agrupan en los procesos de habilitación y mantenimiento, y la gestión de documentos y contenidos y las bodegas de datos e inteligencia analítica que se integran en el uso y mejoras. Eso significa que ese ejercicio de autoridad, control y toma de decisiones compartida, esos son los cambios que estamos viendo en donde se empieza a establecer elementos, ¿sí? Esa planeación, monitoreo y cumplimiento sobre la gestión de los datos de información como activos empieza a ayudar a transformar todo este tipo de cuerpo de conocimientos del DMBOK, poder cumplir esos objetivos del gobierno, que es básicamente permitir que una organización pueda gestionar sus datos e información como un activo, que pueda definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas, roles y responsabilidades para la gestión de datos e información, y monitorear y promover el cumplimiento de políticas, el uso de datos y actividades relacionadas con la gestión de datos e información. Entonces hay clave que como punto de referencia en el DMBOK, el gobierno de datos asegura que los datos son gestionados, y la gestión de datos gestiona esos datos para alcanzar las metas del negocio, ¿de acuerdo? Y todos están involucrados en el ciclo de vida de la información y contenido. El gobierno supervisa y la gestión ejecuta.
Y eso es lo que debe también tener un respaldo tecnológico, un respaldo de competencias humanas y un respaldo de procesos que se implementen en la organización para desarrollar esas capacidades en el tiempo. ¿Qué objetivos y principios tiene el gobierno de datos según el DMBOK? Y hago esta reflexión. Permitir que una organización gestione sus datos como activo, lo que dijimos, definir, aprobar y comunicar e implementar esas cosas, monitorear y promover el cumplimiento de esos elementos, del uso de los datos y actividades de la gestión, y el programa de gobierno de datos debe ser sostenible, medido, apropiado e inteligente para la organización. Eso significa que aparte de los 6 principios que se manejan en el gobierno de datos, que son liderazgo, estrategia, aquí los vemos, orientación al negocio, responsabilidad compartida, multicapas, basados en cuerpos de conocimiento y basados en principios. En esta década del salto hacia inteligencia cognitiva aplicado en todos esos niveles y una colaboración digital como principios para lograr obtener las capacidades en la organización y a nivel de los individuos y los roles y responsabilidades implicados. Diría entonces que ese diseño e implementación del programa de gobierno de datos, que involucra estrategia, políticas, estándares y calidad, supervisión, cumplimiento, gestión de problemas, proyectos de gestión de datos y valoración de los activos, todo este tipo de alcances que se quieren lograr se puedan desarrollar con un acompañamiento y un apoyo y el patrocinio de todas estas iniciativas de transformación digital y colaborativa inteligente. Entonces, todos esos componentes que vienen, la visión, el caso de negocio, los principios que están involucrados, lo que van a definir como misión y objetivos direccionales de la gestión de datos, las medidas o las métricas de desempeño, el programa que se establezca, las descripciones de funciones, roles y responsabilidades, la hoja de ruta de implementación, puedan generar el plan de gestión de datos que se necesita para este tipo de retos en el mercado, una declaración del alcance de esa gestión de datos que se puede ir abordando, como dice, de una manera organizada y desarrollado en un corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Con resultados que sean victorias tempranas, importantísimo en todas estas iniciativas, y que ese proceso que se desarrolle en el tiempo sea un proceso organizado y adoptado e integrado en conjunto con la gestión del cambio organizacional, que permita a la organización hacerlo de acuerdo a la cultura de la organización, y esa hoja de ruta de implementación se pueda interactuar con los roles y responsabilidades de la organización de una manera colaborativa, realmente que se pueda establecer esa cultura especialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa estrategia eficaz de un gobierno inteligente colaborativo, cierto? Ya entendimos que quién, dónde, cómo, y esa estrategia de gobernanza, cómo podría ser eficaz, ¿cierto? Y lo que está buscando toda esta estructura es que haya una habilitación de autoservicio, en que la organización y los roles y responsabilidades puedan sentir ese autoservicio personalizado, ¿cierto? Y puedan gobernar, administrar, analizar inteligente y adecuadamente los datos más relevantes para su trabajo.
Entendiendo quiénes son los que están involucrados con el personal responsable que implemente esa estrategia de gobierno inteligente colaborativo de los datos y de los afectados por ellos, que se obtenga los datos en sí, las políticas reales para gobernarlos, que la frecuencia con que se aplica ese gobierno, el cuándo sea en lo posible en tiempo real. O sea, es el cambio de fondo, necesita automatización, requiere una interacción y un apoyo también de inteligencia cognitiva para conservar y actualizar y repotenciar todo ese conocimiento que se está generando. Ya estaremos hablando de roles de gerentes de conocimiento o gestores del conocimiento a nivel de las áreas funcionales o de la organización y los negocios, donde estaremos viendo que la canalización de esos datos apliquen las políticas, ¿cierto? Descubran, integren, preparen, hagan control de calidad, acceso y análisis a esa información en todos los sitios. Y esa estrategia general de gobierno de datos y objetivos se puede hacer el impulsador que responda a la pregunta de por qué estamos haciendo esto, cuál es el objetivo que buscamos, ¿sí? Y de manera automática e inteligente la descubrimiento y clasificación de datos y el acceso, control y gobernanza de esos flujos de datos sea inteligente y colaborativo. Entonces digamos que la toma de mejores decisiones inteligentes en gobierno de datos debería tener en cuenta los datos como los elementos claves de representación de los hechos, la información como datos procesados para ser útiles, el conocimiento aplicando nuestra capacidad mental y la información que está involucrada en esas áreas de conocimiento, y la sabiduría, el know-how para evaluar y internacional ese conocimiento. ¿Eso qué significa? Que nos va a dar la capacidad de gobernar, pensar, entender, asimilar y elaborar información para toma de decisiones, con eficiencia operacional y cumplimiento regulatorio y aumento de valor de los activos de datos. ¿Qué necesitamos para eso? Señores, necesitamos inteligencia cognitiva. Que las máquinas nos ayuden a razonar, a percibir, a explorar, a relacionar, a visualizar, a comprender el lenguaje natural, a adaptarse y aprender y a generar y evaluar las hipótesis. Ese es el reto que tenemos en esta década. ¿Cómo lograr esto para generar esa estructura de gobierno y gestión del conocimiento alineada al gobierno y gestión de los activos de datos? Y la sabiduría para tener esa capacidad a nivel de la organización. Entonces, ¿qué motivadores podrían estar ahí involucrados para automatizar ese gobierno? Pensemos en esto, ese conocimiento se va expandiendo y creciendo, ¿sí? Y van desarrollando nuevos elementos y integrándose a los mapas mentales del conocimiento en nuestra organización, ¿sí? Desde cualquier elemento que concibamos como diccionarios de datos, como los glosarios de negocio, ¿sí? Toda la parte que querramos involucrar dentro de la toma de decisiones, teniendo en cuenta todos los elementos regulatorios y en esos ecosistemas que nos permitan a través de las ontologías, la aplicación de los principios éticos, generar un esquema de gobierno inteligente de datos que permita reducir los riesgos y mejorar los procesos. Tener seguridad de datos, privacidad, gestión general del riesgo, cumplir las regulaciones, mejorar la calidad de datos, gestionar los metadatos que nos generen ese ambiente inteligente, con eficiencia en el desarrollo de proyectos,
integrando también actores de proveedores de relacionados con datos y creando un modelo de inteligencia colaborativa. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría ver si tienen alguna pregunta al respecto. Gracias, Marco. Pues yo en el chat no encuentro preguntas. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Marco. Mientras tanto, yo les cuento que les dejé en el chat la invitación a un curso que tenemos que se llama Analítica de Gobierno de Datos para Ejecutivos, que estamos promocionando, que Marco es uno de los profesores de ese curso y empieza en julio. Entonces, pues, nos queríamos invitar a eso. Y también, pues, que nos sigan acompañando en todo el tema del simposio, que mañana, pues, continuamos con las charlas. Tenemos la charla de Germán Morante, que se llama Innovación de Servicios Impulsados por Datos, Desarrollo de Capacidades Empresariales, que será también a las 4 de la tarde como esta charla. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Y si no, pues agradecerte mucho, Marco, por todo tu conocimiento, por todo tu entrega para contarnos tu experiencia, y pues es muy interesante compartir contigo estos conocimientos, y estoy seguro que vamos a seguir trabajando de la mano con Dama para generar un poco de comunidad y también generar nuevos proyectos y nuevos conocimientos en este tema de datos que nos interesa a todos. Entonces, pues muchas gracias a todos. No sé si Germán quiere decir algo. Vicky, tal vez compartir con la audiencia que todavía quedan últimos cupos de inscripción para el curso de certificación del DAMA. Sí. Hicieron un súper descuento del 50%. Entonces pueden solicitar más información al correo mgi@escuelaing.edu.co o comunicaciones@damacolombia.org. Muchas gracias, Catherine. Sí, eso también es importante que estén, pues que si les interesa todavía tenemos cupos, y que la clase de hoy la tenemos grabada para los que no fueron hoy, pues la puedan ver. Entonces, bueno, pues no siendo más, muchas gracias a todos por acompañarnos, y entonces nos vemos mañana.